Amigos, escuchemos el asombroso argumento de Bill Salus sobre los huesos secos de Israel que aún pueden luchar. Llenando los estantes de las librerías hoy, hay numerosos libros que están prediciendo la próxima invasión contra Israel por una coalición equipada con armas nucleares dirigida por Rusia e Irán. Las relaciones entre Rusia e Irán nunca han sido más fuertes, causando que el espectador serio se pregunte si este asalto está a punto de ocurrir. Prescritos en Ezequiel 38 y 39 se encuentran la sobrevivencia de Israel y el fallecimiento de la Confederación. Volviendo unas cuantas páginas atrás a Ezequiel 37:10, descubrimos que Israel algún día producirá un ejército grande en extremo. Este ejército, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, existe hoy en día. Aunque parece que este ejército ha surgido para participar en el próximo conflicto liderado por Rusia e Irán, la participación de las FDI en la batalla es mínima, si es que la hay. En cambio, según Ezequiel 38:18, 39:6, los eventos divinos colapsan esta coalición liderada por Rusia. Justificadamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué evento militar futuro le gana a las FDI una estima grande en extremo? Las claves depositadas en Ezequiel 37, 1 al 9, nos ayudan a descubrir qué hizo necesaria la existencia de las FDI. Estos pasajes nos informan que, hace casi 2600 años, el profeta hebreo fue transportado en el tiempo hacia la década de 1940, en la cual él visionó el Holocausto. Él vio un valle lleno de huesos secos, los cuales representaban al pueblo judío en una condición horrorosamente crítica. A él se le preguntó, ¿pueden estos huesos vivir? O, mejor dicho, ¿puede la raza judía sobrevivir? No solo sobreviviría, le fue dicho, sino que también serían restaurados a su antigua patria Israel y emergerían en un ejército grande en extremo. Al hacer alusión a este ejército, él causa que la humanidad considere su propósito. ¿Por qué los sobrevivientes judíos necesitarían graduarse de refugiados a soldados? Asombrosamente, vemos que las guerras árabes que han fracasado una tras otra han causado la creación de las FDI. Los enemigos de Israel han aprendido rápidamente que los huesos secos de Ezequiel pueden pelear. Al insertar estratégicamente la profecía del Salmo 83 en algún lugar entre los eventos de Ezequiel 37, 1 al 13 y Ezequiel 38, llegamos a reconocer el propósito primario del ejército emergente de Ezequiel. El Salmo 83 nos dice que los árabes le seguirán los pasos a los alemanes con su propio intento genocida. Este salmo presagia el desarrollo futuro de una confederación predominante árabe que pronto procurará destruir al Estado judío y borrar para siempre el nombre de Israel del mapa. Aunque las FDI no juegan un papel importante en Ezequiel 38 y 39, ellos se enfrentarán con una confederación árabe compuesta aparentemente por sirios, saudíes, palestinos, jordanos, egipcios, libaneses y sus entidades terroristas asociadas como Hezbollah, Hamas y la Hermandad Musulmana. Casualmente, estas poblaciones no están enumeradas en la coalición dirigida por Rusia e Irán en Ezequiel 38. Tal como muestra un mapa moderno del Medio Oriente, ellos tienen rodeado a Israel. De acuerdo con numerosas profecías, Israel se pondrá furioso y derrotará rotundamente a esta confederación. Con la victoria, el ejército judío obtiene el título de ser grande en extremo. El destino diseñó el surgimiento de las FDI para prevenir la destrucción del Israel moderno. Ezequiel predijo la llegada de las fuerzas de defensa de Israel. Ahora, la única cosa que se interpone entre el ejército de huesos secos de Ezequiel y su título de grande en extremo es la conquista israelí sobre la Confederación Árabe del Salmo 83. El Dr. David R. Reagan dijo: las profecías bíblicas del tiempo del fin se centran en el Medio Oriente y la nación de Israel. Esas profecías dejan en claro que el pueblo judío será reunido en su patria en incredulidad en los tiempos del fin y su nación será restablecida. Muchos cristianos atrapados en la diabólica teología del reemplazo se burlan declarando que la iglesia reemplazó a Israel y que Dios no tiene ningún propósito para el pueblo judío.
Pero los fundadores de la teología dispensacional retomaron el tema del renacimiento de Israel en los tiempos del fin y lo enfatizaron a lo largo del siglo XIX. Una gloriosa restauración está reservada para Israel. Este futuro aparentemente imposible tenía que pasar porque es un hecho incontrovertible de la profecía bíblica. Aunque la gente continúe riéndose y burlándose de tales declaraciones, nosotros confiamos en el pacto perpetuo de Dios para con Israel. El Estado de Israel fue establecido el 14 de mayo de 1948. Muchos lo desestimaron como un accidente de la historia y argumentaron que la nueva nación sería rápidamente abolida por los árabes. Son muchos los cristianos que continúan rechazando la profecía cumplida. Hasta el día de hoy, aquellos atrapados en el engaño de la teología del reemplazo continúan proclamando que el restablecimiento del Estado de Israel no es un cumplimiento de la profecía y que sus días están contados. Ciertamente es fácil entender por qué creen que Israel pronto dejará de existir. Después de todo, es una pequeña isla de solo 6.5 millones de judíos ubicados en un océano de estados árabes hostiles que suman más de 400 millones de personas. Muchas guerras tenían que suceder en los tiempos finales, pero la Biblia proclama que Israel sobrevivirá. El Salmo 83 retrata una guerra de aniquilación contra Israel por una coalición de naciones que tienen una frontera común con el Estado judío. Y aunque el Salmo no dice el resultado de la guerra, otros pasajes dejan en claro que Israel triunfará. Sofonías 2:4-5. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Zacarías 12:9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. En Ezequiel 38 y 39 se cuenta cómo Dios mismo derrota a una enorme coalición de naciones dirigida por Rusia que invadirá a Israel en los tiempos del fin. El profeta Zacarías retrata al Israel del tiempo del fin siendo como David contra Goliat y como un fuego que consume todo a su alrededor. Zacarías 12:6 y 8. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. La profecía bíblica indica que nunca habrá paz verdadera en Medio Oriente hasta que el príncipe de paz regrese para gobernar todo el mundo desde el monte Sión en Jerusalén. Se nos dice en Salmo 122:6 que debemos orar por la paz de Jerusalén. Esa es una oración por el regreso de Jesús. Oremos por Israel.